Muy bien, vamos a abrir las Biblias a 1 Samuel 31, el último capítulo del libro. Y como es capítulo corto, voy a leerlo todo. Primero Samuel 31, versículo 1. Los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron sus ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellos. Aconteció al siguiente día que, viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot, y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche, y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán. Y viniendo a Jabes, los quemaron ahí, y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Vamos a orar. Padre Santo, estamos agradecidos por tu palabra y sabemos que todo es escrito para nuestra instrucción. Ayúdanos ahora en aprender el mensaje que tú tienes para nosotros hoy día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, originalmente los libros de 1 Samuel y 2 Samuel eran un libro nomás. Y entonces no debemos pensar que la historia termina aquí. Sigue en 2 Samuel con David oyendo del derrote. Pero no vamos a llegar a hoy día porque yo creo que es importante meditarnos en lo que pasó con Saúl. Última vez vimos a David llegando a Ziklag y encontrando que todos habían llevado y el pueblo quemado. Entonces él buscó al Señor y el Señor le dijo que siguiera a los amalecitas, y en su misericordia Dios los permitió recuperar todos los que habían sido llevados cautivos, y también muchas cosas más pudieron captar, y David compartía. Bueno, primero aseguró que todos con él, aún los que
no estaban en la batalla, todos compartían de la bondad. Y luego él dio regalos a los pueblos, a las personas que le ayudaban mucho cuando estaba huyendo de Saúl. Entonces, esto fue con David. Ahora regresamos a Saúl. Y hay que recordar que la narrativa está diciendo cosas que pasaron a la misma vez. Entonces, cuando David estaba persiguiendo los amalecitas, Saúl estaba consultando con la adivina de Endor, y ahora, en este capítulo 31, aprendemos lo que pasó con Saúl el siguiente día, después de que él consultó con la adivina. Y este capítulo nos relata las circunstancias de su muerte y de una derrota de Israel. Y debemos entender que esto fue una derrota grande. Después de la batalla, los filisteos ocupaban esta ciudad que se llama Betzán. Esta ciudad estaba cerca del Jordán. Entonces, casi todo el territorio de Israel al norte de Judá y al oeste del Jordán estaba en manos de los filisteos. El cuerpo de Saúl y probablemente los de sus hijos, decapitado y molestado y mutilado, llevaban su cabeza probablemente en un desfile de victoria en los pueblos de los filisteos para celebrar la victoria. Y hubo mucha celebración entre ellos y mucha tristeza en Israel después de esta batalla. El reino de Saúl llegó a un fin triste y terrible. Ahora, en este capítulo, la historia de la batalla se nos dice con pocas palabras. Nomás, la gente de Israel oyó. Y yo tengo que pensar, quizás el Señor puso el temor en ellos, como a veces lo hizo con los que atacaban a Israel. Parece que no tenían ganas de resistir a los filisteos. En versículo 2 encontramos la muerte de los hijos de Saúl y parece que estaban cerca físicamente a Saúl durante la batalla y murieron antes de él. Y un hombre escribió, meditando en lo que David dice en 2 Samuel capítulo 1, cuando lamenta la muerte de Jonatán. Fue una muerte trágica, sí, pero el hermano escribió, fue trágica cuando Jonatán dejó al lado el reino que no pudo tener para entrar en un reino que no pudo perder. Es buena cosa pensar y hay que recordar que hay cosas más importantes que vivir. Uno es vivir bien, y es decir, es necesario morir bien. Y así hizo él. Y luego Saúl, y no es cierto, algunos opinan que Saúl fue herido, otros que no, pero sea por sus heridas o por su temor, decide suicidarse antes que lo pescan los filisteos. Y cuando leímos cómo maltrataban ellos a su cuerpo después de su muerte, no dudamos porque él temía caer en sus manos. Pero
debemos recordar a la vez que la vida es de Dios y es de Dios quitar y Dios dar. Y hay varios suicidios en la escritura, pero ninguno de ellos es en un sentido positivo. Y como el mandamiento es no matarás, debemos incluir esto a nosotros mismos. Y es interesante que el escudero de Saúl, viendo lo que hizo Saúl, hizo lo mismo. Rehusó matar a Saúl, quizás porque recordaba que no debe levantar su mano contra el ungido de Dios, pero imitaba a Saúl en matarse a sí mismo. Y esto nos recuerda que cuando nosotros ponemos mal ejemplo, otros pueden seguir el mal ejemplo. Y tenemos que concluir que esto fue otro pecado de Saúl y cosa grave que hizo, pero fue por su desesperación y por tanto tiempo que no hizo caso de los mandamientos del Señor. Bueno, dice en el versículo 7 que Saúl y sus hijos murieron y también versículo 6, y todos sus varones. Esto no es decir todo el ejército, sino los varones que estaban cerca de él, quizás su guardia personal, algo así. Bueno, entonces aquí tenemos el derrote. Muchos murieron. Y luego nos dice de la desecración, la mutilación que hicieron los filisteos. Y es interesante que ellos no dieron cuenta en aquel día que habían matado a Saúl. Entonces, esto indica cómo usaban arqueros. Saúl todavía estaba a una distancia y quizás fue tarde y oscuro. Por cualquier razón, ellos no vinieron hasta el próximo día para examinar a los muertos. Y ellos maltrataban bien a su cuerpo en la manera que lo hizo, y su celebración sugiere que Saúl sí había defendido a Israel y que estaba frustrado con él a pesar de sus pecados y sus fracasos. Pero esto, lo que hicieron, debe recordarnos de cuando ellos pescaron el arca de Dios. Están celebrando y dice que celebrando en sus templos, es decir, que ellos opinaban que sus dioses habían ganado contra el Dios de Israel. Y otra vez vemos que a Dios le interesa más purificar a su pueblo y asegurar que ellos le obedecen, que asegurar que los incrédulos no pueden burlarse de él. Él sabe que su tiempo va a venir, pero ahorita él está tratando a su pueblo. Y vemos esto bastantes veces en el Antiguo Testamento, con los babilonios y con otros. Y en este capítulo, la única luz que vemos es los hombres de Jabes de Galaad. ¿Recuerdan ustedes que cuando antes de Saúl fue hecho rey, pero cuando fue ungido por Samuel, ellos estaban amanizados por los amalecitas, y Saúl vino y los rescató? Ellos recordaban esto y manifiestan su gratitud, viajan, como dicen, es como 10 o más millas en la noche para ir a la ciudad de Betzán.
y luego recogen los cuerpos y los traen a su ciudad, 20 millas en una noche y cargando 4 cuerpos. No es fácil, pero lo hicieron. Y quemar los cuerpos no es la práctica normal de Israel, entonces muchos opinan que lo hicieron primero para que los filisteos no pudieron hacer más maltratamiento a los cuerpos, y también quizás por enfermedad y cosas así. Pero bueno, así termina la vida del primer rey de Israel. Y quiero revisar a su vida para que veamos cómo llegó a este punto, porque es bien importante. Y yo llamaría a Saúl el hombre que casi obedecía a Dios. Y lo digo así porque revisando su vida es que casi lo hizo bien, pero nunca pudo confiarse enteramente al Señor. Debemos recordar que todo esto comenzó porque Israel pidió a Dios un rey como las naciones. Y en esto estaban rechazando a Dios como su rey. Y Samuel no quiso cumplir su petición, pero Dios le dijo que sí. Y Dios nos dio un rey como ellos quisieron. Alto, fuerte, guapo, hombre impresionante. Y como justo después de ser unido, rescató a Abas de Galaad de Amón, la gente fueron convencidos y lo hicieron rey. Pero de aquel tiempo, como lo pidieron en mal fe, ellos sufrieron las consecuencias. En la primera batalla con los filisteos, Saúl casi esperaba para Samuel, pero luego ofreció sacrificios porque Samuel no llegó cuando Saúl pensaba que iba a llegar. Y tenía miedo de que iba a perder sus hombres. Entonces casi obedeció, pero no. Segunda batalla, comenzaba con Jonatán. Saúl hace un voto malo y resulta que nadie puede comer hasta que se termina la batalla. Resulta que sí gana la batalla, pero no con una victoria poderosa. Y los hombres tienen que salvar a Jonatán de Saúl, porque Saúl iba a matar a su hijo por comer miel. Y luego leímos que Saúl venció a las amalecitas como Dios mandó, pero otra vez casi obedeció al Señor. El Señor dijo que destruyen todo. Él y sus hombres guardaban la vida del rey y de las vacas y todo esto que pescaban. Entonces, no destruyeron, no obedecieron al Señor enteramente. Y así se manifestaba que Saúl iba a obedecer al Señor hasta un punto, pero solamente hasta un punto. Él iba a hacer las cosas en su manera, a pesar de los mandos del Señor. Un hermano escribió: Saúl falló en aceptar a Jehová como su rey, y por eso Jehová rechazó a Saúl como rey. Y resulta que el pecado comenzó a dominar en su vida, y también la locura. Él llegó a ser más y más orgulloso e inseguro, y su comportamiento errático. David entra a su servicio y trata de
matarlo unas veces nomás para locura parece, pero luego vio que David iba a tomar su lugar y parece que aunque batallaba todavía las batallas del Señor contra los filisteos y otros, él dedicaba más de su tiempo en perseguir a David hasta que David se refugió entre los filisteos. Y ya sabemos que al fin fue a la adivina, desobedeciendo enteramente lo que el Señor hizo, y todo eso para pedir dirección de Dios, porque Dios no le contestaba. En esto yo creo que si hubo preguntas sobre el estado espiritual de Saúl, se aclara cuando él fue a la adivina. Que en un tiempo casi siempre obedecía al Señor, que casi enteramente obedecía al Señor, ahora enteramente lo desobedeció. Y entonces, ese hombre, quien fue rey para rescatar a Israel de los filisteos, últimamente falleció. Fracasó en lo que el Señor le dijo. Y a la vez Israel cayó con él, porque ellos también estaban bajo el juicio de Dios en rechazar a Dios como rey. Dios les dio un rey como las naciones y encontraban que un rey así no pudo protegerlos porque no iba a confiar totalmente en el Señor. Como ellos tampoco pudieron totalmente confiar en el Señor con todo o amarlo con todo su corazón y alma y mente y fuerza. Ellos no estaban contentos de ser el pueblo del Señor diferente, quisieron hacerse como las naciones. Y por eso llegaron al punto en que termina nuestro libro, esparcidos, vencidos, derrotados. Y eso es un aviso a nosotros. Nosotros podemos ser bien religiosos, podemos gozarnos en muchos favores del Señor, pero si no lo obedecemos del corazón, vamos a encontrar en el fin que no alcanzamos. Y nuestro fin va a ser tan triste como el de Israel y Saúl. Jesús nos dijo, amarás, el mandamiento más grande es amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y nos dijo que debemos buscar primero el reino de Dios. Es una decisión difícil hacer. Requiere que muchas veces hacemos sacrificios que no queremos hacer. Pero cuando nos parece que siguiendo al Señor nos va a costar, debemos preguntarnos, ¿qué beneficio es ganar el mundo y perder el alma? ¿Qué me vale ganar todo en este mundo si pierdo mi alma? Israel quiso hacerse como las naciones, nosotros también queremos hacernos así. No queremos ser diferentes de los demás, pero Dios nos llama a ser diferentes. Nos llama a perseguir la vida espiritual y no los bienes del mundo. Nos llama a amar al enemigo, a hacer bien a los que nos maltratan. Tratar al vecino como nosotros queremos ser tratados, no como pensamos que merecen. Nos llama a amar a nuestros enemigos. Es difícil. Nos llama a perdonar a los que nos maltratan. Es difícil. Sí,
mayor, muchas veces obedecemos y tristemente sentimos orgullosos que hemos hecho lo que debemos hacer. Pero muchas veces somos como Saúl, casi obedeciendo al Señor. Obedeciendo al Señor hasta un punto, pero luego diciendo, no, es demasiado difícil, no voy a hacerlo. Si no nos arrepentimos de tal comportamiento, vamos a ser infructuosos y llegar al mismo fin. Estaba meditando en Jesús dijo la parábola del sembrador y la semilla que cayó entre las zarzas, las espinas, dice, brotó, pero fue infructuoso porque fue choqueado por las cosas del mundo, las ansiedades del mundo y el amor de los bienes. Tenemos que tener mucho cuidado que no nos permitimos caer en tal estado. Jesús nos llama a entregar nuestras vidas enteramente a Él. Darle control y pedirlo que nos guíe en todo. Necesitamos andar por fe y no por vista. Es duro. Cuando decimos que sí estamos haciéndolo, debemos recordar que el Señor sabe el corazón. Sabe si somos sinceros o no más religiosos. Sabe si estamos obedeciéndole a Él por amor, no más por costumbre o temor. Saúl quiso ser en control de su vida. Y por eso hizo decisiones por su razón, aun cuando el Señor le dijo que lo haría de otro modo. Y su voluntad propia, le condujo a la autodestrucción. Debemos pedir que el Señor nos examine y nos conozca y que nos libre de la tentación de casi obedecerlo, o obedecerlo en parte y no en todo. Esa es la lección que yo creo que debemos aprender de la vida de Saúl. Tenemos que tener mucho cuidado y pedir a Dios que nos ayude en que no andemos conforme a nuestro entendimiento, sino que andemos por fe, confiando en Él. Vamos a orar. Padre Santo, es tan triste ver que este hombre que tenía tanta potencial y tantos privilegios y tanto conocimiento de ti, llegó a un fin tan triste. Padre, que nos examinamos y que aseguremos que estamos confiando en ti y no andando con nuestras propias concupiscencias, nuestros propios entendimientos. Que Cristo gobierne en nuestras vidas. Si hay alguien que está engañándose y hoy día abre sus ojos a ver, que necesita a Cristo, entregarse todo a Él, rendir todo a Él, para que Cristo gobierne en su vida. Que Cristo gobierne en nuestras vidas cada día. Pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.